38 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, por lo que hay unanimidad. En este día histórico queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones dignas. ¡Que vivan los trabajadores y las trabajadoras de México! 7 de la mañana con 53 minutos. Le agradecemos al abogado especialista en temas laborales, Alejandro Barrientos, con quien siempre consultamos este tipo de temas, que nos ayude a entender de qué se trata, cómo la ves, Alejandro, cómo van a cambiar o si van a cambiar un poco las relaciones laborales en México con esta reforma. Muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a tu auditorio. ¿Cómo la ves, Alejandro? ¿Nos va a ir mejor? ¿Nos va a ir peor? ¿Todo lo contrario? Mira, yo creo que de entrada sí es un paso positivo, pues, ¿no? En el fondo, el tema de incrementar cualquier prestación a los trabajadores siempre es positivo. Particularmente en el tema de vacaciones, es cierto que desde que nació la ley en 1931, por allá, pues ha estado en el mismo número. Por ahí decían los legisladores en algunas semanas anteriores, tenemos una deuda histórica con los trabajadores y eso motivó esta iniciativa y a la postre esta reforma. Sí es cierto, también es cierto que no era el mismo dinamismo laboral que había en esos tiempos del que hay ahora. Un ejemplo muy claro es la norma 035, que como sabes desde el 2018 empezó a tener efectos y que habla de los riesgos de tipo psicosocial para los trabajadores, es decir, enfermedades del siglo XXI, estrés, ansiedad, etcétera, que no existían en aquellos tiempos, pues evidentemente ameritan que haya ajustes, pues, ¿no? Y bueno, queremos pensar que en efecto el tema de tener más días de vacaciones desde el inicio de una relación laboral pueda ser un mitigante para ese tipo de factores. O sea, en este aspecto creo que está bien. Donde creo que está un tanto rudo es que, recuerda que hay un principio en la ley que es el equilibrio entre los dos factores de la producción, y ese ha estado toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que es como una balanza, que así como le subes a un lado, le pesa al otro. Aquí los dos factores son el trabajador y la empresa. Entonces debe de haber siempre un equilibrio, porque si se descobija demasiado a uno de los lados va a haber conflicto. En este caso, si se llega a descobijar el lado patronal, pues obviamente terminaría en un cierre de una empresa que eventualmente terminan con la relación laboral, terminan con los beneficios, y entonces de donde viene todo, pues no sale nada, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque, bueno, evidentemente se escucharon en este ir y venir de modificaciones y de propuestas en las últimas veces en las cámaras, las voces de los empresarios. Sin embargo, pues bueno, sabemos que empresarios hay desde pequeños, micro, medianos, hasta muy grandes, pues, ¿no? Y desafortunadamente los que tienen la voz o pueden llegar a esos alcances, pues no son los más pequeños. Entonces ahí es donde creo que puedo contestar tu pregunta. De entrada, sí, pues evidentemente a partir del 1 de enero del año que entra, la base sobre la cual se otorgan las vacaciones es el doble, son 6 días más, solamente la base. Aclaro que no es correcto decir se duplican las vacaciones como si fuera solamente multiplicarlo por 2, porque no aplica así a los años 2, 3, 4, 5 y sucesivos, solamente es el primero. O sea, la base sobre la cual se cuantifica es la que se aumenta en 6 días más, de 6 a 12, y de manera continua. Entonces, si nos ponemos a pensar que quizá una empresa grande con 1,000, 2,000 trabajadores, pues sí, claro, le va a mover, ¿no? Sobre todo si tiene antigüedades de más de 5 años en promedio de sus trabajadores, pues es tiempo y es dinero que por supuesto le va a sumar al costo de su operación. Y si hacemos ese ejercicio, una empresa más chica, pues quizá le puede pesar más. Es ahí donde había incluso propuestas de que las empresas chicas fueran menos, que se diera de manera paulatina, que
subieras de 6 a 9 y a los 6 meses a los 12 o al otro año a los 12, o sea, que no fuera tan rudo el cambio. O sea, sí es cierto, durante muchas décadas no subió, sí, pero el subirla al doble de inicio en un mismo día, de un mes a otro, puede generar desequilibrio. ¿En qué genera costo la entrada? Número uno, pues evidentemente días de vacaciones son 6 más, ahí hay un monto extra que no tenía una empresa en este ejercicio. Número dos, el salario integrado, que es aquel que se junta o se integra o con todas las prestaciones que se le da al trabajador, también se ve elevado porque se elevan las vacaciones. En la prima vacacional, que es el 25% de los días de vacaciones, obviamente al ser la base de las vacaciones más alta, sube el monto de la prima vacacional. El salario base de cotización al Seguro Social, de la misma manera, se ve incrementado porque sube el día de vacaciones vacacional. Y los días de descanso que impactan en la operación normal, eso según cada empresa, según su antigüedad, como te decía, y según el giro y dinámica, le va a pesar más o menos. ¿Por qué? Porque, bueno, si durante las 52 semanas de un año mandaba por lo menos una semana a descansar a todos sus trabajadores, como está actualmente los 6 días, pues bueno, ahora van a ser 2, pues no. Entonces, ese tiempo que manda el patrón a descansar a la gente por estos días de vacaciones, pues no se queda sin trabajar, ¿no? Sigue la operación. Esos son tiempos que requieren suplirse con otras personas. Hay quienes contratan eventuales y se la pasan cubriendo los días de vacaciones con una planilla de eventuales. Hay quienes tienen trabajadores de base para cubrir ese tiempo de vacaciones y que la gente pueda irse programando o ir programando conjuntamente con sus trabajadores los días de vacaciones y así empezar a poder cumplir. Ahora pues es un reto mayor porque es el doble, ¿no? Entonces esos tiempos también cuentan porque o dejas de producir o sumas con trabajadores nuevos para cubrir esos tiempos, ¿no? Entonces en ese equilibrio del que te decía y en tu pregunta en particular, ¿cambia o va a afectar la relación laboral? Sí. ¿Por qué? Porque aquí de entrada una empresa ya ahorita debió haber hecho su trabajo de a ver cuánto me va a costar, como tengo mi planilla ahorita, en todo el año que sigue. De los nuevos hasta los que ya traigo con la antigüedad que van a tener al día 31 de diciembre. Y dos, ¿cómo voy a acomodarle en mi logística particular durante todo el año estos días de vacaciones sin que me cueste demasiado o costándome lo menos posible? Sí, la justificación, porque estuvimos viendo la justificación de algunos de los senadores, bueno, es que esto en teoría, Alejandro, va pues a incrementar la productividad, pero pues eso es muy difícil de medir, sobre todo en primera instancia, ¿no? O sea, rápidamente, el primer año, no se va a ver incrementada la productividad de los trabajadores solo por tener 6 días más de vacaciones. Es correcto. Y ahí, fíjate que ahí creo que resalta importancia uno de los principios nuevos de la ley, que con este nuevo sistema de justicia, que es el principio de realidad, y creo que ahí es donde justamente les falta un poco más de estudio de la realidad. Vamos a poner el caso de ahorita. La ley dice que son 6 días continuos, pero en la realidad tú vas a los centros de trabajo y no se toma la gente los 6 días continuos, ¿no? O sea, toman 3 y luego agarran otro y luego a cuenta de vacaciones pido un permiso o me lo dan, etcétera. O sea, realmente 6 días continuos son pocos los que se lo toman. Sobre todo se los toman quienes van generando más días, ¿no? Agrégale 12, ¿no? Oye, 12 días continuos de vacaciones, pues de entrada, pues tengo dinero quizá para irme 3, 4 días a la playa, a San Pedro, con los demás voy a estar ahí en mi casa iniciando. Hay gente que tiene días de vacaciones acumulados hoy por hoy y no sabe qué hacer. Dicen, no, ya no quiero volver a mi trabajo. Pues no, ¿por qué? Porque la dinámica, el cuerpo no está acostumbrado a ese descanso y más sin tener nada que hacer, como sería teóricamente, como bien lo mencionaste, irte de vacaciones, desconectarte y totalmente afuera de tu ambiente normal. Pasa como cuando decían, oye, vamos a reducir, o dicen ahorita, está en los temas, quizás luego lo platiquemos, vamos a reducir la jornada de trabajo a 4 días. ¿Por qué? Porque el trabajador va a tener 3 días para descansar y va a subir la productividad. ¿Sabes qué pasa en las empresas que hacen esto? El trabajador va y busca un segundo trabajo.
Pues claro, así es. Y en ese segundo trabajo va uno donde puede estar 3 días, 12 horas a la semana, y entonces trabaja todos los días 12 horas diarias. Y entonces empiezan los problemas mayores, que el alcoholismo, que la drogadicción, que la ausencia, que los accidentes. Y teóricamente el trabajador está todo dar porque está descansando 3 días. No, está ganando doble, está trabajando doble y se está desgastando doble. Y aunque le pongas 12 días de vacaciones, pues va a seguir trabajando, pues no, esos 12 días los va a usar para descansar, porque en algún momento el cuerpo le carga la factura. Entonces creo que es algo así de lo que acaba de pasar con esta modificación, aunque el estudio de la realidad en los centros de trabajo formales, porque no olvidemos que los informales no tienen ni seguro social y mucho menos van a tener vacaciones, que es donde hay una deuda mucho mayor de parte de este gobierno, pues bueno, no es la realidad que la gente se tome ni los 6 días, ni que quizás se van a tomar los 12 continuos. Es correcto. Alejandro Barrientos, muchas gracias. Muy interesante lo que nos dices. Hay mucho todavía que observar sobre este tema, que bueno, sí, como tú dices, parece muy bonito y parece muy positivo, y vimos muy contentos a los senadores y muy orgullosos por haber aprobado esto, pero vamos a ver el año que entra en la productividad, en los números, cómo nos va. Alejandro Barrientos, muchas gracias, como siempre, por tu orientación y como siempre, pues muy acertada. Que tengas un excelente fin de semana, Alejandro. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno, pues ahí está. Interesante. Esa es la otra cara de la moneda. Sí, porque todos muy felices y todo, pues sí, 12 días de vacaciones, pero ¿y cómo le van a hacer las empresas? Y tienes razón, Alejandro, pues o sea, nadie aguanta 12 días al marido ahí en la casa acostado viendo la televisión. Y muchas empresas pues no dan los 12 días, y aparte los trabajadores pues también, pues, los trabajadores mexicanos prefieren trabajar y cobrar, exactamente, sí. Prefieren eso, sí. Bueno, vamos a ver cómo nos va con este cambio de cultura laboral gracias a la modificación a la Ley Federal del Trabajo. Son las 8 de la mañana, ya con 4 minutos. Dice Pony sobre el tema de los policías. Dice, con cámara o sin cámara, para todo hay maña. Dice, así me dijo un policía. Claro, está como las camaritas de la Contraloría y todo eso, ¿no? Bueno, vamos a un mensaje de nuestros colaboradores y regresamos.